Hamaguchi está muy adelantado para su época. En un mundo donde los medios de producción claman por narrativas transmedia y multimedia, estas narrativas se nos presentan como estrategias de mercadeo, con el único fin de prolongar el consumo de una historia, sumergiendo a los espectadores en expansiones innecesarias de universos dramáticos, como lo hacen obligadamente los videojuegos, así como mediocremente lo ha hecho el cine de los años 10, el cual no ha podido salir de la expiación del cine de superhéroes y de los remakes. Hoy en día tenemos propuestas interesantes como The Last of Us, donde la misma historia se ha transcodificado en serie, en videojuego y en historieta, de formas bastante originales, en donde los autores han sabido respetar los medios de expresión de cada forma narrativa. The Last of Us es la clase de producto que se espera hoy en día, pues es el producto cultural ideal para satisfacer las necesidades del mercado de nichos que tenemos hoy en día. Sin embargo, por eso mismo es que creo que el Quijote no envejece, y ojalá los nuevos narradores empiecen a entender que esta multiplicidad de nichos puede ser abordada con la misma metacrítica del Quijote. Y en este aspecto reafirmo que Hamaguchi está adelantado para su época, pues él encuentra en la transmedia no una excusa para aumentar potenciales nichos de consumo, sino un ejercicio artístico que refresca las posibilidades de los arcos dramáticos, destruye los purismos de la academia y nos recuerda que no importa la narrativa sino la sustancia de la dramaturgia. Así pues, Drive My Car es la prueba fehaciente de que la dramaturgia puede conectar al cine, al teatro y a la literatura. Después de analizar varias posibles influencias, ineludiblemente Drive My Car bebe del cuento La tristeza de Chekhov, ya que ambos autores utilizan la misma metáfora, es decir, dos medios de transporte como una simbología del duelo. Chekhov utiliza las carrozas impulsadas por caballos y Murakami utiliza este coche amarillo o rojo. Asimismo, en ambas obras, el paisaje se convierte en este arbitrio que ayuda a la profundización psicológica de los protagonistas, así como también para un diálogo evocativo. A esto hay que añadir el hecho que tanto Yona como Kafuku se enfrentan al duelo como su principal debilidad emocional. Pues recordemos que Kafuku le regala su coche a Misaki como gesto culminatorio de su proceso de duelo, y de forma análoga cuando nadie desea escuchar la historia de la muerte del hijo de Yona, irónicamente el único que sana la debilidad y termina escuchando al mismo Yona es el caballo de su carrusel. Así pues, los medios de transporte dejan de ser un simple escenario y se convierten en algo más que un símbolo, en algo más que un MacGuffin, un objeto dramático casi tan perfecto como el pañuelo de la Desdemona de Shakespeare. Es el objeto que determina la idoneidad entre todos los elementos del relato. Oh, ich wäre ma big Kate, como diría Schopenhauer, cuyo significado en español sería idoneidad objetual. Recordemos que la gran mayoría de personajes melancólicos de Chekhov encuentran sus traumas ya sea por un personaje de alma quijotesca, como Nina, Sasha o Anna Sergeyevna, les muestran la posibilidad de una vida mejor a sus homólogos, o ya sea, aunque en muy pocos casos, porque un patético y pesimista Sancho destruyó sus anhelos y su falso ego, como Andrei, Irina Arcadia o la Sonia de mi tío Vania. En el caso de Drive My Car, Murakami ha decidido dramatizar con la segunda opción, es decir, con un patético Sancho, pues Kafuku se presenta como este abrumado Quijote, y Misaki se presenta como esta patética Sancho. En este aspecto le debemos a Chekhov el haber rescatado el espíritu edificante de la figura del Sancho en un mundo burgués, no como un leal escudero, sino como un humilde guía, el cual ayuda a los narcisistas a transitar su desesperante resignación. Uno de los trastornos principales de los personajes de Chekhov sería sin duda el narcisismo, algo que comparte con el Quijote, pero recordemos que el narcisismo del Quijote es loable y transformador. Alonso Quijano se cree a sí mismo llamado un gran destino, y sus delirios paradójicamente lo protegen de la depresión, pues su imaginación recompensa sus acciones y evitan que éste recaiga en la penosa realidad. El Quijote es inmune a la depresión en este sentido, pues la humillación de ser sometido por un rebaño de ovejas se convierte en la heroica retirada de un caballero que se enfrentó solo a un gran ejército. Así pues, las fantasías se encargan de recompensar al Quijote. Por otro lado, los personajes chejovianos no tienen fantasías que los recompensen. Lastimosamente están cuerdos, son incapaces de fabricarse sus propias batallas y sus propias victorias. Los narcisistas chejovianos, como cualquiera de nosotros, están conscientes de que han sido humillados, saben que no tienen talento, saben que no son tan atractivos, saben que sus padres los condenaron a vivir una vida de desolación. Y en este aspecto yo podría dividir a los Quijotes chejovianos en dos subcategorías. La primera, los Quijotes transformadores, es decir, aquellos que liberan a los condenados de sus ataduras emocionales y de la condena de sus padres, y los Quijotes que
autosabotean su propia esperanza, ya que tienen expectativas tan altas que son fácilmente frustradas por la realidad. Y en este aspecto, cada uno de estos Quijotes necesita su específico Sancho que le ayude a sanar sus cicatrices emocionales. En este aspecto, Kafuku es un Quijote por diversos motivos. No me sale decir que es un Quijote chejoviano. Diría más bien que Kafuku es un Quijote de lo chejoviano, pues así como el Quijote está envenenado con tantos personajes de novelas de caballería, Kafuku como un actor de teatro está envenenado de personajes de Chekhov. No olvidemos que en el tramo de la historia de Drive My Car, Kafuku está interpretando al tío Vanya de la obra de Chekhov. Asimismo, el tío Vanya en la obra de Chekhov es otro Quijote de esperanza autosaboteada, pues lastimosamente este ha sido condenado a cuidar a su envejecido padre en los mejores años de su vida, el tiempo que ya no se puede recuperar, o la adúltera amante fallecida a la cual ya nada se le puede recriminar. Son traumas desoladores, son traumas de los cuales es imposible liberarse, son conflictos sin solución. No existe desafío ni aventura que curen esta clase de calamidades del alma. A los personajes chejovianos simplemente les queda la aceptación y la resignación, lo cual no es una lucha, es una pérdida sin sacrificio. Y en este aspecto, como pueden apreciar ustedes, el manejo de lo chejoviano es materia de unos cuantos talentosos escritores, letrados en imposibles traumas desoladores. Escritores como Hesse, como Hemingway, como Margarita Duras o como el mismo Murakami. Lamentablemente la corta vida de Nietzsche no le permitió leer a Chekhov, pero estoy seguro que Nietzsche, después de leer Las Tres Hermanas o Mi tío Vanya de Chekhov, habría reconsiderado la idea de la dramaturgia como una forma de libertad, pues las condenas de los personajes chejovianos son imposibles de liberar. ¿Cómo le brindas esperanza al espectador cuando se encuentra ante esta clase de conflictos sin solución? Simplemente no le brindas esperanza. Tan solamente te queda ocultar lo inalterable, esconder el trauma, esconder lo reprimido en lo más recóndito de la personalidad de nuestro personaje, y jamás permitirle al espectador intuir la posibilidad de esperanza o de cambio. Por eso es que el paradigma chejoviano es el paradigma del autoanálisis, pues en esta clase de arcos dramáticos al escritor no le queda más que trasladar toda la narrativa a un viaje interno en busca del trauma del protagonista. Por ello es que hemos decidido nombrar el paradigma de Chekhov como el paradigma del autoanálisis, pues el logro de Chekhov no es colocar el suspenso, no en el podrá nuestro héroe superar sus debilidades, sino en el qué es lo que hace que nuestro personaje se comporte como se comporta, qué aconteció en su temprana infancia como para que tenga esas expectativas ante la vida. En la cinta de Hamaguchi, Kafuku se encuentra condenado a un futuro sin esperanza, ya que no puede solucionar su conflicto principal. ¿Por qué mi esposa decidió serme infiel? ¿Por qué jamás le recriminé nada? ¿Qué hacer cuando el antagonista de nuestra historia ha muerto y nuestro personaje no tiene posibilidad alguna de superar su conflicto? ¿Contra quién pelea entonces? ¿Contra quién supera sus miedos? Y aquí es donde se fuerza una vez más la originalidad de Chekhov. En este aspecto muchos podríamos alegar que las cicatrices y traumas dejadas por los muertos, manifestadas a través de espectros como los cuervos y los gatos de Poe, o el fantasma del rey Claudio en Hamlet, podrían ser metáforas de las distintas formas en las cuales los susurros de los muertos nos afectan a los vivos. Pero si en lugar de un espectro, Shakespeare hubiese reforzado simplemente el ego herido de Hamlet, asumo que el resultado hubiese sido proporcionalmente el mismo. No obstante, recordemos que el conflicto de Hamlet no es en contra de los muertos, sino en contra de los vivos que mataron a esos muertos. Pero de todos modos, Hamlet puede por lo menos vengarse de quienes asesinaron a su padre, mientras que Kafuku poco o nada puede hacer ante los susurros de su esposa muerta, pues su despreocupado sentido de la fidelidad jamás le permitió pensar en una clase de confrontación hacia ella. En este aspecto, para descifrar el significado total de Drive My Car, tenemos que preguntarnos por qué Kafuku no le importaba que su esposa le sea infiel. Y aquí existen tres interpretaciones plausibles según la crítica. La primera quizá es que Kafuku se distanció tanto de su esposa que ya no le importa que le sea infiel. O quizá Kafuku tiene un apego ansioso y por ello prefiere que su esposa le sea infiel antes de que la abandone. O quizá simplemente Kafuku evade su dolor de una forma quijotesca, pues su oficio de actor le permite interpretar diferentes papeles y personalidades literarias para así escapar de su triste realidad. La primera posibilidad en la que Kafuku se está distanciando de su esposa, para mí es la menos acertada, pues tenemos muy poca información al respecto. Por lo menos en la película de Hamaguchi se nos muestra que todavía existe algo de deseo carnal entre ellos. También existe cierta admiración, cierto respeto y cierta necesidad artística, pues no se nos olvide que por lo menos la Oto de Hamaguchi le escribía ciertos papeles a Kafuku. Una dicotomía bastante interesante, pues nos pregunta especular ante preguntas fundamentales, como por ejemplo hasta qué punto el escritor trastoca la personalidad del actor, idea que se problematiza aún más cuando Hamaguchi nos sugiere que Oto tenía esta peculiar rutina en la que solamente podía terminar los arcos dramáticos de sus personajes y llegaba al orgasmo, y de cierta forma quizá egoísta o simplemente casual. Oto luego de su muerte le brindó a Kafuku todos los traumas necesarios como para que éste pudiese interpretar al tío Vanya de Chekhov.
Chekhov. Una teoría rebuscadamente maquiavélica si me lo pregunto. La segunda interpretación es la que más sentido se me hace, y la que quizá más justifique la indiferencia de Kafuku. Pese a los limitados detalles que tenemos en el cuento de Murakami, podemos intuir que la integridad tanto artística como emocional de Kafuku depende de Oto. En este aspecto se justificaría una aparente tolerancia a la traición, pues como lo menciona en la obra, Kafuku tenía miedo de saber las verdaderas intenciones, carencias y aspiraciones de Oto, pues sabía que había un punto de no retorno. En resumen, Murakami nos recomienda a los lectores a no investigar demasiado las sombras de nuestros amantes, pues existen verdades que simplemente no se pueden manejar. Kafuku por su parte se niega a perseguir la verdad y acepta que los concubinos de su ex esposa lo persigan, lo acosen y afecten su proceso de duelo. La tercera teoría de pensar en Kafuku como un evasor quijotesco, pensar que Kafuku esconde su dolor entre sus interpretaciones actorales, lo convertiría en un workaholic, lo cual es coherente si pensamos en que no ha caído en otra forma más destructiva de evasión a la realidad, como por ejemplo el alcohol o el sexo. El problema es que en el propio medio de evasión de Kafuku, este termina encontrándose con otro concubino de su esposa. Así pues, el arco dramático de Kafuku va desde esta pseudoterapia metacrítica hacia una pseudoterapia en el auto con Misaki. El nombre Otohiko se descompone en los caracteres Oto, que significa sonido, y Hiko, príncipe o princesa. El nombre de la némesis de nuestro personaje significa literalmente la princesa del sonido. Ahora, estos susurros de los muertos de la princesa del sonido son equiparables a la idealización romántica que sentía el Quijote por Dulcinea, y así como el Sancho es de este piloto que le permite al Quijote transitar por su locura de una forma tanto más sencilla y menos autodestructiva, Misaki es este Sancho que le ayuda a Kafuku a pilotar su frustración, así como también su auto. Por ello el título de la obra es Drive My Car, o en español Maneja mi coche, título que puede tomarse como una analogía, como una petición o como una alegoría. Como deseo podría traducirse en el deseo de Kafuku porque Misaki se lleva el coche que le pertenecía a su finada esposa. Maneja mi desgracia, maneja mi duelo, maneja mis frustraciones y llévate lo más lejos posible de mí hasta que el tiempo haga lo propio conmigo. Como alegoría podría ser simplemente eso, una desventura repleta de diálogos introspectivos, donde Misaki guía a Kafuku hasta que éste se desengañe, algo que también se ve en el cine de Eric Rohmer. Sin embargo, el desengaño no viene de Misaki. Si bien esta ayuda a la introspección, el desengaño proviene del propio Iván Petrovich, el tío Vania de Chekhov, pues en contra de lo que representa el Quijote, quien se engaña a sí mismo mediante personajes ficticios, Kafuku se desengaña mediante el teatro, pues ha aprendido algo al interpretar al tío Vania. Quizá entendió las amarguras, las infundadas limitaciones autoimpuestas que surgen de acarrear un legado ficticio de todos nuestros muertos. La pregunta fundamental para que podamos entender a Kafuku sería: ¿hasta qué punto el duelo debe interferir con mi vida? ¿Existen formas menos autodestructivas de sobrellevar el duelo? ¿Todos los muertos merecen nuestro duelo? Si bien Kafuku no ha conseguido enfrentar físicamente las infidelidades de su exmujer, puede sin embargo permitirse el no dejar que éstas lo anclen a él hacia el pasado. Kafuku no se libera, simplemente acepta y deja pasar. La más grande victoria del Quijote es aceptar que Dulcinea nunca existió, así como de Kafuku, la idea de pensar de que su exmujer no era quien realmente él pensaba que era. El glaucoma de Kafuku puede ser otra simbología de la ceguera que le causaba la percepción romantizada de su examante, pues tal vez Oto es este símbolo el cual Kafuku no puede manejar por sí mismo. Los espacios vacíos que nos deja Murakami en el relato sirven tanto como para que los lectores profundicemos en el tema, como para que los insolentes críticos intentemos trazar posibles interpretaciones, o para simplemente dejar un terreno a medio arar, una semilla de interrumpida brotación que le permita a futuros dramaturgos como Hamaguchi llevar más allá el argumento de Murakami. La Misaki de Hamaguchi es un Sancho más directo, más valeroso, un Sancho que mediante la lógica y la razón le devuelve a Kafuku su dignidad. Puedes pensar que ella te amaba, pero también se veía con otros hombres. ¿Acaso eso no es contradictorio? Lo siento. El punto en que la ficción se vuelve realidad, pues las cientos de veces que Kafuku y Misaki escucharon los audios de mi tío Vania mientras surcaban en las carreteras de Hiroshima, puede que haya preparado el inconsciente de ambos para que cada uno sepa cómo confrontar sus duelos. Ante esto, el tema total de Drive My Car es el duelo. Por ello, el arco dramático de Kafuku y Misaki termina en la tumba de la madre de Misaki. Y ante esto nos queda una duda: ¿cuál fue el desengaño más doloroso? ¿El de Alonso Quijano o el de Kafuku? Sin duda, el Quijote tiene unos minutos de dolor racional mientras está a punto de morir rodeado de leales amigos, mientras que Kafuku y el Iván Petrovich de Chekhov tendrán que sufrir, llorar, sentir lástima por sí mismos, hasta que finalmente puedan tanto Sonia como Misaki verles a la cara y con nuevo empeño ambos sonreírle a la vida.
Si te gustó este video, recuerda que puedes ayudarme compartiendo. Y si quieres aprender más sobre Chekhov y su influencia en el cine, el teatro, la literatura y el manga, quizá mi libro El paradigma chejoviano sea de tu interés. Puedes adquirirlo en el Linktree de mi Instagram o de mi TikTok. Gracias por su apoyo.